Señor, de tu gracia, Señor, de tus favores y de toda la provisión que pones sobre nuestra mano, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, esa sabiduría y ese entendimiento para ser buenos administradores, de tal manera que nada nos falte, Señor, y que toda la provisión que tú envías sea utilizada con sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Rogamos que santifiques, que bendigas, que multipliques, Señor, cada diezmo, cada ofrenda que es depositado en el alfolí. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, mis hermanas. Vamos a continuar con lo que empezamos el día viernes. Vamos a recapitular rápidamente Génesis 41. Génesis 41, verso 44. Cuando lo tenga, dígame. Génesis 41, verso 44. Así es, solo que este es el 2 y el otro va a ser el reencuentro. ¿Ya lo tiene? Génesis 41, 44 dice: entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Leímos también en otras versiones, como la traducción viviente, que dice, él le dijo: yo soy el Faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Y aún la Torá dice: dijo Faraón a José: yo, Faraón, sin tu licencia no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde, ábrenos tu palabra, Señor, derrama sobre nosotros la unción de tus 5 ministerios y edifícanos, Padre bendito. Desechamos todo conocimiento y entendimiento humanos y vanos, Señor, y en el nombre de Jesús queremos únicamente, Señor, lo que sale de tu boca. Tu palabra es vida, Señor, tu palabra es eterna, tu palabra, Señor, reconstruye y edifica, tu palabra libera y sana. Y en el nombre de Jesús lo que queremos es, Señor, lo que sale de tu boca. En el nombre de Jesús todo soplo extraño, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Únicamente queremos el soplo de tu Espíritu en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre bendito, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, solo déjame poner mi relojito. Muy bien, vimos el día viernes, así recapitulando rápidamente, que lo que era el permiso, la aprobación y la licencia, ¿verdad? Vimos que el permiso era el consentimiento para que alguien haga algo, la aprobación era declarar hábil y competente a alguien, la licencia era una resolución administrativa para que a alguien se le permita actuar. Y entonces en ese contexto estábamos viendo este pasaje de Génesis 41, 44, hablando siempre acerca de la abundancia, ¿verdad? Cuando venían los tiempos de la abundancia, y fue José el que le anunció esos tiempos al faraón, el faraón dijo: no hay nadie más capaz que tú, no hay nadie que tenga la sabiduría para poder administrar, y entonces lo hizo el segundo en el reino. Y este pasaje habla de cómo el faraón le entregó una autoridad tal que dice que en el reino nadie podía hacer nada, nadie podía sembrar, plantar, cosechar, regar, nadie podía hacer nada si no era sin la aprobación de José. Entonces ese permiso era el consentimiento, la aprobación era declarar a alguien hábil y competente, eso lo estuvimos viendo el viernes. Y la licencia era esa resolución administrativa que permitía que alguien hiciera. La aplicación que veíamos era que dice que José fue y supervisó toda la tierra de Egipto, vio toda la tierra, y eso con el propósito de ver que si había algún terreno que era bueno para sembrar, pero aquel que era dueño de ese terreno no era hábil o competente para poder sembrar ahí, lo que hacían era poner a alguien que sí pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que estaba prevaleciendo en ese momento era un bienestar común. Fíjese qué interesante, porque los tiempos de abundancia son precisamente eso. No son tiempos para el bienestar individual, sino son tiempos para el bienestar común, es decir, para todos. Amén. Entonces nuestra oración y nuestra súplica no debe de ser: Señor, abúndame, Señor, méteme a la abundancia, sino es: Señor, abúndanos. ¿Verdad? Señor, métenos en la abundancia. Señor, introdúcenos en la abundancia. ¿Por qué?
porque era todo el reino el que tenía que ser metido ahí. Entonces, fíjese que esa palabra, vimos también que esa palabra alzar fue la que estuvimos viendo. Hablamos también de cómo esos tiempos fueron tiempos de obediencia plena. Entonces eso es un bienestar común, pero están ligados a una obediencia plena, un reconocimiento de autoridad. De otra manera no se podía. Entonces esa palabra levantar, cuando el faraón le dice nadie podrá levantar ni un pie, nadie podrá levantar su mano. Esa palabra levantar es una palabra hebrea que dice es rum, dice, es un lugar elevado, estar elevado, levantarse, y habla también de cómo alguien se puede enorgullecer o ensoberbecer, ¿verdad? Exaltarse a sí mismo. En ese contexto estuvimos viendo algunas cosas. Vimos también cuando se habla positivamente. Isaías 52, acompáñame así rápidamente. Isaías 52, verso 13. Dice 52:13, he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces, ¿cuál fue la aplicación que vimos ahí? Que ese bienestar común y esa obediencia plena, para que se dieran, era necesario que todos tuvieran un espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque el que no era bueno para sembrar, tal vez era bueno para cosechar. El que no era bueno para cosechar, tal vez era bueno para regar. Y así cada uno, hermano, tenía que colaborar. Cada uno tenía que tener una disposición para el servicio. Vimos 5 palabras el viernes que son precisamente para el servicio. Vimos que era, a ver si, doulos, pais, el otro era, a ver, déjenme ver, oiketes, la tregua era, ¿verdad? Y diáconos, así es. Cada uno de ellos era una forma de servicio, ¿verdad? Entonces, estoy recapitulando rápido porque algunos no estuvieron el viernes. Entonces, el doulos es un esclavo voluntario. El pais era un sirviente del rey, un ministro, ¿verdad? Alguien que ministraba delante del rey. El oiketes era uno que vive en la misma casa, uno que comparte residencia. Este oiketes era bien importante porque dice uno que comparte residencia o compañero de residencia. Eso era importante porque esa palabra aparece cuando dice aquel pasaje que dice que nadie puede servir a 2 señores, es decir, nadie puede vivir en 2 casas al mismo tiempo, nada más puede estar en una. Dice, ¿por qué? Porque va a odiar a uno y va a amar al otro. Entonces de esa palabra oiketes ahí es donde se utiliza. Nadie puede servir a 2 señores. Esa palabra lautreuo, que es un siervo doméstico, alguien contratado. Y finalmente el diáconos, que entre los que vimos, ¿verdad? En el diccionario dice que este es uno que, ¿se recuerda o no? Que corre, ¿para qué? Para hacer los mandados, ¿verdad? No es alguien que truena los dedos para que le hagan los mandados, no, eso es otra cosa, ¿verdad? El diácono es el que está dispuesto a correr, ¿verdad? Para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ese es el servicio. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque dice en Isaías que el siervo es el que va a lograr prosperar. Y vimos una cosa también, que prosperidad no es lo mismo que abundancia, ¿verdad? Sino que por el contrario, para que haya abundancia, primero hay que prosperar. Entonces, ahora sí, vamos a ver si nos recordamos, ¿qué es prosperidad? Tener éxito en lo que uno emprende y abundancia, que el éxito se multiplique, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos fue donde nos quedamos el día viernes. Entonces, entre las cosas que veíamos acerca de esta palabra levantarse, había unas aplicaciones que empezamos a ver. Hablamos acerca del altivo. El altivo es aquel que se levanta solo. Entonces, el que solo se levanta, solo se cae, ¿verdad?
Por eso es que de pronto, ¿verdad? Cuando a alguien no lo llama el Señor, cuando alguien no tiene un llamado de parte de Dios, se quiere meter tal vez y dice yo soy ministro, soy esto y todo, empieza a encumbrarse solo y él solito se termina cayendo. A veces hay quienes dicen no, el Señor no lo respaldó. Sí, el Señor no lo respaldó porque nunca lo llamó. Entonces mire qué tremendo esto, porque hablamos acerca de los ojos altivos, ¿verdad? Hablamos acerca también de todo aquel que desafía al rey con su corazón. Vimos también, tal vez entre los pasajes importantes, Proverbios 16:5, dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. ¿Abominación qué es? Que es despreciable, ¿verdad? Que no es agradable para el Señor. Es algo que Dios, hermano, rechaza. Y dice, ciertamente no quedará sin castigo. Y el otro que vimos también fue Proverbios 18:12, cuando dice, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, es decir, que se levanta solo, se alza solo. Y en ese contexto de levantarse, fíjese esto, acompáñame a la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 4. Aquí ya entramos en lo que vamos a ver hoy. Segunda de Corintios 10 y verso 4. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice, porque las armas de nuestra contienda, dice esta versión, otras dicen las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ahí está. Fíjese eso. El razonamiento altivo. Ese razonamiento altivo dice que hay que destruirlo. ¿Qué es? Y es que mire, es que es tan tenue la línea, ¿verdad? El razonamiento altivo viene rayando en la autosuficiencia. Y recuérdese que nosotros no somos autosuficientes, sino que nosotros somos totalmente dependientes. ¿Dependientes de quién? De Dios, ¿verdad? Del Señor. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel de pronto dice que se hacían fuertes, sentían ellos, hermanos, que ya podían solos, dice que veían ellos que avanzaban, que prosperaban, que ya había riqueza y se olvidaban del Señor. ¿Por qué? Porque ellos decían, y ese es el razonamiento altivo, decían ellos, pero si, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Pero si todo nosotros lo hemos trabajado, nosotros hemos plantado, hemos sembrado, ¿y qué ha hecho Dios por nosotros? Nosotros hemos hecho todo esto. Ese era el razonamiento altivo. Por eso es que dice ahí en la segunda carta de Corintios, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Entonces mire, el razonamiento altivo, ¿qué hace? Anula el conocimiento. ¿Por qué? Porque cree saber más que Dios, cree saber más que la misma Biblia. Dice entonces ahí, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparados ¿para qué? Para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Mire qué interesante eso. Dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo anulamos nosotros el razonamiento altivo? Primero, ¿qué dice ahí? Hay que ponerlo en cautiverio. ¿En cautiverio a qué? A una obediencia. Una de las cosas más difíciles para uno, para el ser humano, es ser obediente. Eso es de las cosas más difíciles. A las mujeres tal vez les cuesta más que a los hombres, ¿verdad? Casi la mayoría son mujeres ahorita, no me van a aventar las sillas, ¿verdad? Pero le voy a decir por qué. Porque lo que sucede es que viene Dios y dice, no, dice, la cabeza va a ser el hombre y la mujer ¿qué va a hacer? Sujetarse, ¿verdad? Entonces de pronto de ahí surge el sentimiento machista, que eso no es bíblico, eso es algo que no es de Dios. Pero lo tremendo de esto es precisamente eso, que la incapacidad de poderse sujetar. Por eso Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. En otras palabras, en donde yo obedezco a Cristo, ahí obedezcanme a mí entonces. Y donde soy desobediente, no tengo solvencia. Ahora, lo mismo sucede también en un matrimonio. Fíjese esto,
Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 32, porque no quiero borrar. Vamos a ver. ¿Dónde están los de tablita? ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 32, verso 27. Dice: si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado, y no es el Señor el que ha hecho todo esto. Cuando hablamos nosotros de alzar, que se recuerda que esa es la palabra que empezamos a ver, ¿verdad? Nadie podrá levantar ni la mano ni un pie si no es con tu autorización, fue lo que dijo el faraón. Y esa palabra levantar, en este pasaje que estamos viendo, fíjese que significa levantar la mano. En otras versiones dice alzar la mano. En otras dice extender la mano. Pero todas ellas lo que significan en un lenguaje figurado es como triunfo, como victoria, ¿verdad? Por ejemplo, cuando echan un gol los futbolistas, ¿qué es lo que hacen, verdad? Y empiezan a levantar la mano. Ahora mire entonces, porque dice este pasaje, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado. Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 26. Porque este uso de alzar la mano en señal de triunfo, de victoria, está bueno, pero fíjese que tiene un contexto malo. Primer libro de Reyes, capítulo 11 y verso 26. Cuando lo tenga, dígame. Dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Entonces fíjese que alzar la mano es como una señal de victoria, ¿verdad? Pero fíjese que en este contexto, alzar la mano, ¿qué es? En ese contexto es una rebelión. Dice, alzó su mano contra Salomón, es decir, se rebeló contra Salomón. Y creo que en el pasaje siguiente dice, y él se rebeló en esto. Fíjese que me llamó la atención porque si usted lee el pasaje, a veces, hermano, en los nombres, cuando uno pasa por ahí, por ejemplo, en las genealogías, ¿verdad? Y Adán engendró a Caín y Abel, y entonces luego Caín engendró a este, y luego Set engendró a este. Y hermano, uno parece que estuviera leyendo, hermano, y dice uno, qué aburrido. Pero fíjese que los nombres que aparecen en este pasaje, ahí va a ver usted cómo nos van a dejar una enseñanza bien tremenda. Dice acá, primero dice Jeroboam, ¿verdad? Luego dice que este Jeroboam era de un lugar que se llamaba Sereda. Luego dice ahí, era siervo de Salomón, dice su madre se llamaba Serúa. Y esta mujer dice que era viuda. Ahora mire pues, dice Jeroboam, ¿qué significa el nombre de Jeroboam? El pueblo contenderá. Luego dice, ese nombre Sereda, dice perforar, punzar o hacer un agujero en algo, ¿verdad? Perforar, punzar, hacer un agujero. Dice que la madre se llamaba Serúa. Serúa significa leprosa. Ahí he oído que varios dijeron, uy, así como que. Y finalmente, viuda. Esa palabra viuda en hebreo, que tiene el número 490, dice, es un lugar, una casa o un palacio desolado. Entonces, ¿qué? Lugar
casa o palacio, pero la característica común, ¿cuál es? Que está desolado. Entonces, fíjese, ¿qué significa eso? Porque me llamó la atención porque hay otro diccionario que con el nombre de Sereda, me parece que sí, es un diccionario que se llama Briggs, se escribe con estas iniciales. Habla de una fortaleza. Entonces mire qué interesante, porque ¿qué dice entonces ahí en ese pasaje? El pueblo que le gusta alegar, discutir o contraponer opiniones, porque eso significa Jeroboam, el pueblo que contiende, el pueblo que alega, el pueblo que contrapone opiniones. Fíjese ese mensaje escondido ahí. El pueblo que le gusta alegar, discutir, contraponer opiniones, termina por agujerear su fortaleza, enferma de lepra y expuesto en un lugar desolado. Eso es la rebelión. Si usted se recuerda, los hermanos de Moisés, cuando se rebelaron contra Moisés, ¿qué les pasó? Dice que estaba Aarón, hermano, y se asustó cuando vio, hermano, que le brotó la lepra a María. Pero a María, ¿qué le pasó? ¿Sí se recuerda? Dice que vino el Señor y Moisés le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago con María? Señor, tiene lepra. ¿Qué dice la ley? No, pues la ley dice que fuera del campamento, en el lugar desolado, ahí donde no va nadie. Bueno, entonces, para afuera. Y hermano, la sacaron. Entonces mire qué tremendo, porque Jeroboam, que es un nombre que significa un pueblo que contiende, que alega, que contrapone opiniones. Si el rey decía derecha, Jeroboam decía izquierda. Si el rey decía arriba, Jeroboam decía abajo. Y lo tremendo es que arrastraba al pueblo. Por eso es que dice que se rebeló, hermano, contra Salomón. Lo tremendo es que a él le dejaron 10 tribus. A Salomón únicamente le dejaron 2. Ahora lo tremendo de eso es que estamos viendo alzar la mano. Dice que éste alzó su mano contra Salomón, se rebeló contra él. Pero donde más me sorprendió esa aplicación, fíjese, fue en el libro de Números. Acompáñenme. Números capítulo 20 y verso 11. Mire que está la par suya y dígale, no alegues. Porque mire, el pueblo de Israel alegaba, hermano, y mientras más alegaban, más problemas les venían. Dice, ¿ya lo tiene? Números 20:11. Entonces, mire qué tremendo. Entonces alzó Moisés su mano. ¿Y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y hasta ahí todo va bien. Pero fíjese que en el verso siguiente creo que es, a ver, verso 12. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciré a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Cuál fue el problema? Fíjese que aquí vimos que Jeroboam se levanta contra Salomón, pero este que estamos viendo dice, Moisés alzó su mano, ¿contra quién? Contra la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y qué significa alzar la mano? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Por qué fue? Mire, en ese pasaje que estamos leyendo, fue donde Moisés, hermano, perdió la entrada a la tierra prometida. Mire lo que dice ahí. Dice, a ver si encuentro ese pasaje. ¿Cuál es? Sí, cuando el Señor le dice, es que el Señor, hay un pasaje donde el Señor le dice, tú no vas a entrar porque golpeaste la roca.
Pero fíjese que cuando usted lee el pasaje, ese que leímos, no dice que alzó la vara y golpeó la roca. ¿Ya se dio cuenta? Porque sí, ¿con qué golpeó la roca? Con la vara. Pero ¿por qué no dice alzó la vara y golpeó la roca? Sino que dice alzó la mano y con la vara golpeó la roca. Porque lo que quiere que entendamos que es que esa acción fue una acción de rebeldía. Entonces mire qué tremendo, porque el pueblo que estaba guiando a Moisés, hermano, no era fácil. Dice la Biblia que era un pueblo de dura cerviz. Llegó un momento en el que el Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Ya me cansé, hazte a un lado y voy a destruir al pueblo. Voy a buscar otro y te voy a poner como guía de ese otro pueblo. Y entonces viene Moisés y le dice: no, Señor. A ver, 32, Deuteronomio 32, nuestra hermana que es una concordancia andando. Es. ¿Verso qué? A ver si es aquí. Aquí está. Sí, aquí es. Dice, verso 48, en aquel mismo día, sí, lo tiene Deuteronomio 32, verso 48. En aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciendo: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó. Mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte al cual subes, serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo. ¿Por qué? Porque me fuisteis infieles en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás. Es la tierra que doy a los hijos de Israel. Tremendo, ¿verdad? Porque mire, ¿cuál fue el error que cometió Moisés? Que el Señor, hermano, no le dijo que le pegara a la roca, sino que el Señor le dijo: mira, le dijo, vas a ir a la roca y le vas a hablar a la roca y la roca dará su agua. Pero como ya Moisés, hermano, como que estaba enojado, como que estaba molesto, ya lo habían irritado, hermano, llevaba la vara en la mano y entonces alzó la mano y le pegó 2 veces a la roca y salió agua. Y el pueblo bebió, pero le tomaron nota, ¿verdad? ¿Por qué? Por su acción rebelde. Entonces mire qué tremendo, porque por eso es que de pronto cuando leíamos ese pasaje, hermano, allá donde dice que nadie podía levantarse, nadie podía alzarse, era una forma de evitar que el pueblo se rebelara, que el pueblo se levantara en una rebelión contra José. ¿Por qué? Porque, hermano, en esos tiempos, mire qué tremendo, recuérdese que se recogía ¿cuánto? 1/5 parte de todo lo que se cosechaba, y todo iba para las bodegas y para los graneros del reino. Entonces se imagina a alguien trabajando y todo, no habrá faltado quien dijera: José solo paseándose por todo el reino, ¿verdad? Y nada más recogiendo la 1/5 parte, no hace nada, ahí está bien tranquilo, ni siquiera es egipcio. Por eso es que de pronto viene el faraón y dice: aquí nadie va a hacer nada, aquí ni la mano van a levantar, a menos que José se los autorice. Y toda la gente se sometió. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Fueron más obedientes los egipcios, ¿verdad?, que los hebreos. Se sometieron más. A veces, mire, a veces, no siempre, a veces hay gente que no tiene al Señor, pero entiende mejor los principios del reino que la misma gente del reino, ¿verdad? Y no debería de ser así. Ahora mire entonces, dice acá, a Job capítulo 15. Verso 24. Dice: tribulación y angustia, en la mañana hablábamos de la angustia, tribulación y angustia le turbarán, se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, eso es altivez, y con la espesa barrera de sus escudos. Mire lo tremendo de esto. ¿Por qué?
Porque dice que va a llegar tribulación, va a llegar angustia, va a llegar turbación. Dice, va a haber un esfuerzo contra él como cuando un rey se dispone para la batalla. Y todo eso va a ser, ¿por qué? Porque extendió su mano, es decir, quiso rebelarse contra el Señor. Entonces mire cómo a uno se le pueden complicar las cosas en tiempos de abundancia. Recuérdese que estamos hablando, ¿qué? En tiempos de abundancia. ¿Cómo se le pueden complicar a uno las cosas por algo tan sencillo como ser uno rebelde? Ahora, fíjese que viendo, hermano, acerca de la rebeldía, mira, aquí hay unos pasajes. Éxodo 23. Se recuerda que en la mañana nos hablaba el Señor acerca de la protección angélica, ¿verdad? ¿Sí se recuerda? Pongo ángeles para guardarte, para custodiarte, y luego en medio de la palabra también vimos cómo una de las cosas que Dios hacía era poner ángeles alrededor. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y uno dice, amén, aleluya, protección angélica, qué bien. Pero mire lo que implica la protección angélica. Éxodo 23, verso 20. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vea que suena bonito. Pero mire el verso 21. Sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz, haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pero mire qué tremendo, ¿verdad? Uno dice, gracias Señor, ángeles acá, y hasta canta uno, ¿verdad? Ángeles vienen a chicotearme. ¿Verdad que no canta uno así? Uno canta, ángeles vienen a ministrarme, ¿verdad? Pero parte de la administración, mire lo que es parte de la administración. Si te rebelas, palo, ¿verdad? Si te rebelas y no le obedeces, porque yo lo mandé a él, y lo que él diga es lo que yo digo. Porque mire, los ángeles, ellos no tienen chance, hermano, ni siquiera de pensar y cambiar una sola palabra de lo que Dios les dijo. El Señor les dice 3 palabras y 3 palabras son las que ellos dicen, no dicen ni más ni menos. Y cuando el Señor les dice, mire, y si no te hace caso, sacas la vara y vámonos, ¿verdad? Y fíjese que los ángeles no, mire, los ángeles no son como nosotros, ¿verdad? Te voy a dar, ¿va? Ya van 2, y hermano, ya van como 20, pero, ¿verdad? Y ahí, ahora sí, ya mero, ya casi, ya está cerca, a 2 centímetros. Los ángeles no son así, hermano. Los ángeles vienen y dicen, 1, 2, y hermano, ya no hay más. 2 de 3 caídas, ¿verdad? Fíjese que el ángel es, hermano, un fiel servidor del Señor. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, hermano, porque fíjese el verso 20. Están para guardarnos, están para guiarnos, para llevarnos al lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Dios los envía, pero hay que ser prudentes, porque ellos, fíjese que ellos no tienen autorizado ejercer misericordia con nosotros. Amén. Cuando el Señor le dice a Moisés, mira, voy a enviar un ángel que va adelante, ese no tendrá misericordia. Por eso fue que dijo Moisés después, no, Señor, así no. ¿Sabes qué? Si tú no vas, entonces no. ¿En qué estaba pensando Moisés? Si el ángel no sabe tener misericordia, Dios es grande en misericordias. Entonces no me conviene que vaya el ángel, mejor que vaya el Señor. Pero mire lo tremendo de eso. Por eso es que la administración angélica, ahí está, dice en la carta a los hebreos, los ángeles, dice, fueron dejados por Dios, fueron asignados por Dios para auxiliar a aquellos que van a heredar la salvación. Usted y yo, ¿cómo nos auxilian? Porque mire, ¿cómo vemos nosotros? Piense usted, ¿cómo nos auxilian los ángeles? Una forma en la que ellos nos auxilian. Vencen a nuestros enemigos, echan fuera a la serpiente. Pero ¿sabe de qué otra manera nos auxilian? Cuando estamos haciendo algo mal y nos jalan las orejas. El Radaf y el Daká.
El Radaf y el Dacá, ¿qué son? Hermano, esas son asignaciones angélicas. Fíjese que dice Radaf y Dacá es un ángel que persigue, que va como en cacería. El otro es uno que dice que golpea para hacer que alguien vuelva al camino. Es un GPS que Dios tiene para mandarnos a buscar. Entonces, mire, alguien se sale del camino y todo, y viene el Señor y dice, vayan por él. Y hermanos, si le mandan un par de ángeles. Mire, si el Señor nos va a buscar, que bien va. ¿Por qué? Porque es grande en misericordias. Pero si nos mandan ángeles a buscarnos. Mire, a veces uno cuando ora, uno no ora muy bien, ¿verdad? Porque uno se recuerda de alguien, ay Señor, aquel que se apartó, manda tus ángeles, Señor. Pero en qué está, fíjese que no está pensando uno en ese momento, ¿verdad? Porque uno lo que piensa, manda a tus ángeles, y uno piensa que, ay chiquito lindo, venga, ahí se cayó, vengo por acá. No. Si es hijo, hermano, a topetazos, chicotazos, reglados, y ahí viene el otro, y de repente uno dice, ya volvió, gloria a Dios, ¿verdad? Y el otro solo porque no sabe que uno mandó ángeles, ¿verdad? Ahora mire entonces, por eso es que viene el Señor y dice, ten cuidado, ahí está la protección angélica, ellos ahí están, pero eso sí, si te rebelas contra ellos, te van a corregir. Mire esto, dice Deuteronomio 31 y verso 26. Dice, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Fíjese que esas son ya las últimas palabras de Moisés. Dice, porque conozco que vuestra rebelión y vuestra obstinación. ¿Eso qué quiere decir? No solo que eran rebeldes, sino que si alguien los trataba de convencer para hacerlos volver al buen camino, eran necios. Entonces dice ahí, no solo son rebeldes, son obstinados. He aquí, estando yo hoy todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor, cuánto más después de mi muerte. Recuérdese que Moisés, mire, Moisés era el látigo en persona, hermano. Porque ese le preguntaba, Señor, ¿qué hago? Apedréalo, apedréenlo. Ese no lo pensaba dos veces. Señor, ¿qué hago? Latigazos, latiguéenlo. Señor, y ahora sácalo del campamento. Era su hermana y dijo, fuera. Ese no andaba, como dicen, ¿verdad? Ese no andaba con miramientos. Y entonces viene y le dice, si así como yo eran rebeldes, ahora que yo no esté, peor, ¿verdad? Lo tremendo es que después de Moisés, ¿a quién pusieron? A Josué. Y hermano, cuando usted ve cómo era Josué, Josué era cosa seria también. Josué era cosa seria porque en medio de la conquista hubo 3 tribus que dijeron, no, nosotros no queremos entrar allá a la tierra, nos vamos a quedar mejor aquí de este lado del río porque tenemos mucho ganado. Creo que era la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, creo que fueron, se quisieron quedar del otro lado. Y entonces viene Josué, hermano, y dice, ¿cómo así que se van a quedar? Y entonces le digo al Señor, ¿sabes qué? Está bien que se queden, pero que ayuden a sus amigos, ahí a sus compañeros a la conquista. Entonces llega Josué y le dice, muy bien, dice, se pueden quedar aquí, pero todos los que puedan levantar la espada van a pasar con nosotros, van a ir a la conquista de la tierra y no van a volver hasta que hayamos terminado. Y entonces dijo, y si alguno no quiere, como dijo el chinito, cuello. Entonces, ¿qué cree que dijeron todos? Amén, ahí vamos, aleluya, gloria a Dios. Ni modo, ¿por qué? Mire qué cosa seria, ¿verdad? Ahora, mire cómo la rebelión, hermano, es algo tan tremendo. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 23. Fíjale que está la parte, ya no hay que ser rebeldes. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces fíjese esto, ¿qué es lo que dice la Biblia?
que Él nos ha hecho ¿qué? Un reino. ¿Y qué más? Y sacerdotes. Pero lo tremendo es que dice ahí que la rebelión que hace un reino y sacerdotes, pero si hay rebelión, dice, por cuanto te has rebelado, Dios te ha desechado y ya no serás rey. ¿Ya se dio cuenta? Quiere decir entonces que uno, hermano, constantemente tiene que tener presente que si uno se rebela contra el Señor, uno, si uno se rebela contra los ángeles, dos, si uno se rebela contra el ministro que Dios delegó, a uno lo pueden desechar, así como desecharon a Saúl. Miren lo tremendo de eso. ¿Quién fue el que dijo que ungieran a Saúl como rey? ¿Se recuerda? Dios. Viene Dios y le dice a Samuel, mira Samuel, te voy a decir aquí, vas a ir a buscar a uno así, así, así. Cuando lo encuentres lo unges como rey. Era Saúl. Pero Saúl, hermano, se rebeló. Entonces viene el Señor y le dice a Samuel, mira Samuel, no llores por Saúl, porque yo ya lo deseché. Pero en su lugar escogí a otro, que ese sí va a hacer las cosas como yo quiero. Ese tiene un corazón como el mío. Y entonces, hermanos, dice que a Samuel se le regresaron las lágrimas, ¿verdad? Dijo yo, se arregló el asunto. ¿Por qué? Porque habiéndolo desechado Dios, hermano, ya no había nada más que hacer por él. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, entonces vino otro espíritu de parte de Dios, pero ya no era un espíritu bueno. Mire eso qué tremendo, porque la rebeldía abre la puerta para espíritus inmundos. Y a veces los espíritus inmundos no llegan por voluntad propia, sino que llegan por encargo. Y lo más tremendo es que a veces llegan por encargo, no del diablo, sino por encargo de Dios. Porque dice la Biblia, y un espíritu malo de parte de Dios venía y atormentaba a Saúl. Entonces, mire cómo la rebelión no es así de enchilenme unos tacos, ¿verdad? Porque mire, hermano, hay gente que se le hace fácil, hermano, de verdad. Son facultosos, como dice alguien por ahí. Hermanos, se pintan solos para armar contiendas, se pintan solos para organizar rebeliones, para dividir iglesias y un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Se la están jugando. Porque en una de esas viene Dios y dice, tráiganme un achichincle. Y llegan, hermano, ahí están los espíritus inmundos. Quiero que vayas a atormentar a aquel, jálale los pies en la noche. ¿Y por qué? Por rebelde. Y ahí va, hermano. Y empieza la gente, hermano, a ser asustada, espantada y de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por rebeldes. Y sin causa muchas veces, hermano. De verdad, rebeldes sin causa. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿a qué nos mandaron aquí a la tierra? Mire, eso es bien tremendo. Nos mandaron a la tierra a someternos, a sujetarnos, a obedecer, a seguir. A eso nos mandaron. Y el que, fíjese, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo, oiga, el Señor Jesucristo, por causa nuestra, aprendió ¿qué? Obediencia. Entonces, si el Hijo de Dios, Cristo Jesús, aprendió a ser obediente, a tal punto, dice la Biblia, que aceptó la muerte en la cruz. ¿Y eso qué era? El Hijo de Dios. Hermano, ¿cuánto más nosotros? Amén. Pregúntale al que está a la par suya, ¿qué estrellita tienes? Hermano, no tenemos. El único que tenía algo a que aferrarse era el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, no teniendo como cosa que aferrarse, ¿el ser qué? Va, fíjese que no dice el ser hijo de Dios, no dice el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces, si el Hijo de Dios, el dueño de todas las cosas, aquel por el que fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas, cuando estuvo en la tierra fue obediente, hermano.
Y nosotros, hermano, que dice la Biblia que somos como la flor del campo, que estamos en la mañana y para en la tarde ya nos secamos. Y hermano, y nos llenamos de ínfulas y un montón de cosas. Queremos imponer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos da la gana, queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, queremos corregirle a Dios la Biblia, hermano, y dice Dios, no hombre, ubícate, ¿verdad? De verdad, hermano, miren, necesitamos ubicarnos y darnos cuenta que si el Señor mismo fue obediente, hermano, nosotros no nos queda otra opción, no nos queda más, porque si es por ministración angélica, hay disciplina. Si es por el Señor mismo que va delante de nosotros, cuando el Señor se enojaba, brotaba lepra. El Señor disciplinaba. Fíjese que hay un pasaje donde dice, y se encendió la ira del Señor, y entonces, dice, empezó a arder una parte del campamento. Imagínense cómo se habría enojado el Señor, que en ese ratito les tiró fuego. Terrible. Entonces, mire qué fácil es ser obediente, hermano, de verdad. Tiene que estar la parte, mejor obedezcamos, sujetémonos, sometámonos. Dice, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Por eso, mire, ¿cómo nos va a ir bien? Si somos nosotros obedientes. Mire, quiero darle un par de más porque ya aquí dice que que ya me quedan 2 minutos. Mire, cuando uno extiende la mano correctamente, porque sí debemos de extender la mano. Dice, Éxodo 14, verso 27. ¿Ya lo tiene? 14:27 de Éxodo. Entonces Moisés, dice, extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, mire, ¿contra qué hay que alzar la mano? Porque ya vimos que no hay que alzar la mano contra el Señor, ni contra el ángel, ni contra el ministro. Pero dice ahí que Moisés se alzó la mano. ¿Contra qué lo alzó? Contra el mar. Fíjese que el Señor Jesucristo, se recuerda que dice que iba en una oportunidad, iba en una barca. Y entonces dice, iba durmiendo, los discípulos iban ahí remando, de pronto ya no pudieron, sentían que se hundían, hermano, en el mar, y fueron y le dijeron, Señor, despierta, Señor, ¿no ves que perecemos? Dice que el Señor se levantó. ¿Qué hizo? Reprendió el mar y se acabó la tormenta. Dice acá que viene Moisés y primero alzó la vara y se abrió el mar. Y cuando ya estaba del otro lado, dice que extendió la mano. Pero recuérdese que extender la mano, ¿qué es? Es rebelarse contra algo. ¿Contra qué se estaba rebelando Moisés? No era contra Dios, sino contra el yugo egipcio. Porque dice, extendió su mano, entonces el mar se volvió contra los egipcios. Y hermano, ahí quedaron sepultados. Entonces, mire, uno tiene que saber, hermano, cómo alzar la mano, cuándo alzar la mano. Y entonces Dios nos va a auxiliar. Oiga esto, quiero darle un pasaje más. Deuteronomio 8, verso 11. Deuteronomio 8, 11. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido, te hayas saciado, hayas construido buenas casas y hubieras habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique. ¿Se recuerda que es abundancia? Que se multiplique, ¿verdad? Entonces dice ahí, entonces tu corazón se enorgullezca o se eleve
o su enaltezca. Es esa palabra que estamos viendo, levantar. Dice ahí, entonces tu corazón se levante y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces mire qué terrible, porque usted y yo tenemos que tener cuidado que en medio de la abundancia de todo lo espiritual y de todo lo material, que no se nos olvide que tenemos una Biblia y que esa Biblia la tenemos que escudriñar, que tenemos que leerla. Por eso mire lo que dice ahí, cuídate de no olvidar. Dice ahí, al Señor tu Dios, dejando de guardar los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, y todo eso había quedado escrito. Esa fue la ley escrita que le entregaron al pueblo. No sea que cuando hayas comido, que te hayas saciado, que hayas construido buenas casas, que hayas habitado en ellas, que tus vacas y tus ovejas se hayan multiplicado, que tu plata y tu oro se hayan multiplicado, que todo lo que tengas se haya multiplicado, entonces tu corazón se haga altivo y te olvides del Señor. Fíjese que eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque durante 7 años hubo abundancia. Mire qué fácil hubiera sido olvidarse del Señor para José. Pero hermano, ¿sabe qué era lo que tenía José presente siempre? De dónde el Señor lo había sacado. ¿Por qué? Porque José llegó hasta lo más bajo, hermano. Allá en su casa le dieron túnica de colores, pero llegó un momento en el que llegó al fondo de la cisterna. Y al fondo de la cisterna, ¿cómo llegó? Desnudo. Lo vende como esclavo y llega a Egipto. Vuelve otra vez, hermano, arriba como gran administrador. Y luego hasta el fondo otra vez, al fondo de la cárcel. Y en la cárcel, hermano, lo vuelven a exaltar. Y entonces llega un momento en el que lo sacan de ahí. Entonces, ¿sabe qué? Cuando José llegó, hermano, y se sentó ya como el segundo en el reino, ¿qué era lo que tenía bien claro? Si yo me exalto, me humillan. Pero si me humillo, me exaltan. Es como aquel predicador, ¿verdad? Que se subió, hermano, así lleno de ínfulas y todo, hermano, como pavo real, hermano, una gran Biblia. Y cuando ya estaba arriba, se le lenguó la traba, dijo alguien, ¿verdad? Se le trabó la lengua y no pudo. Y hermano, solo le dio unos pasajes, se dio la vuelta y se bajó. Y cuando iba bajando, se le acercó una viejita, hermano, y entonces le dijo, predicador, le dijo que si se hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Subió enaltecido y bajó humillado. Mejor hubiera subido humillado y lo hubiera enaltecido el Señor. Por eso mire, cuando el Señor nos empiece a dar la abundancia de todo, cuando el Señor empiece a hacer crecer todo, porque dése cuenta, dice ahí, cuando empiece a multiplicarse todo lo que Dios te ha dado, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Ten cuidado de no olvidarte de su palabra. Ten cuidado de no olvidarte de sus favores. Amén. ¿Sabe cuándo? Mire, un termómetro, ese es bien fácil. ¿Sabe cómo darse cuenta uno? Cuando ya está empezando a perder el piso. Cuando uno empieza a decir, no puedo porque tengo mucho que hacer. No puedo porque tengo muchos bienes. No puedo porque tengo que atender muchos negocios. Y entonces ahí uno empieza a tener un problema. Y cuando empiece a detectar usted eso, ¿sabe qué? Dígale, Señor, ¿sabes qué? Que no pierda el piso. Que no pierda, Señor, la ubicación. Que no pierda tu bendición. Que no me corrompa la abundancia. Cierra tus ojos en esta tarde. No alces tu mano. No alces tu mano ni contra el Señor, ni contra el ángel del Señor, ni contra el ministro del Señor. No te rebeles. La obediencia siempre va a ser bendecida por Dios. La obediencia siempre te va a traer más bendición. El someterse, el sujetarse, siempre te va a traer bendición. El permanecer bajo el orden divino siempre va a traer bendición. Siempre. Es por eso que esta tarde es una tarde para que tú le digas, Señor, ayúdame, auxíliame. Yo no quiero, Señor, ni alzar mi mano, no quiero mover un dedo, no quiero mover un pie. Fuera, Señor, de tu orden divino, fuera de tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Ten misericordia, Señor, y danos un corazón
humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto, Señor, a la obediencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay una estructura angélica, Señor, a la cual tú le has delegado el trabajo, Señor, de auxiliarnos, el trabajo, Señor, de estar con nosotros, el trabajo, Padre bendito, de ayudarnos a alcanzar, Señor, toda bendición. Ayúdanos, Padre bendito, para que aprendamos, Señor, a sujetarnos, a estar en obediencia, Señor, a tu palabra, a estar en obediencia, Señor, a nuestras autoridades, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que has dejado 5 ministerios, que has delegado coberturas. Tu palabra dice que sobre una cobertura hay otra cobertura, pero sobre todas ellas está Dios. Que podamos, Señor, sujetarnos, someternos, Señor, bajo ese orden divino, de tal manera que alcancemos tu bendición. En el nombre de Jesús, que aprendamos a consultar contigo, Señor, antes de movernos, antes, Señor, de tomar decisiones importantes. Que aprendamos, Señor, a consultar contigo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Quita toda rebeldía, Señor, quita toda rebelión de nuestro corazón, todo pensamiento, Señor, de sedición, en el nombre de Jesús. Desarráigalo de nuestra mente y de nuestro corazón. Toda palabra, Señor, contraria, Señor, a la obediencia, en el nombre de Jesús, la desechamos en esta hora. Todo pensamiento contrario a la obediencia, en el nombre de Jesús, lo desechamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús.